Hola, ¿qué tal? En nuestro programa de hoy veremos problemas relacionados con la equivalencia de figuras. La geometría y la matemática nos dan respuestas a temas cotidianos sencillos y profesionales. Si queremos comparar la superficie de figuras de diferente forma o si queremos reproducir una superficie con una forma diferente de la que tiene. Utilizando los mismos trapecios, se pueden construir figuras de diferentes formas. Como vemos, son muy distintas en su forma, pero tienen la misma superficie, porque fueron construidas con piezas idénticas. Y en los tres casos, la superficie de cada figura es la suma de la superficie de los trapecios rectángulos. Pero ¿cómo podemos determinar si las superficies de las figuras son iguales? Una manera muy sencilla y rápida de comprobarlo es mediante la superposición. Si al superponerlas vemos que una es más grande que la otra, podemos decir que la superficie de una figura está incluida en la otra. Pero si cubrimos completamente la superficie de una de las figuras con la otra, decimos que las dos figuras son equivalentes. En el caso de que las figuras sean distintas en su forma, para superponerlas y que coincidan, va a ser necesario cortarlas. Aquí lo importante es que todas las partes de la figura recortada se puedan poner sobre la otra figura de modo que coincidan exactamente. Manos a la obra. Pero no siempre las figuras se pueden superponer por completo. En esos casos, la comparación está ligada a un proceso de medición para calcular las áreas en cuestión. Para comparar estas figuras, vamos a utilizar un método muy simple. Vamos a rellenar el interior de las zonas a medir con pequeñas unidades colocadas unas junto a otras sin superponerse. Una vez que cubrimos totalmente la superficie que queremos medir o la porción no cubierta es insignificante, comparamos la cantidad de unidades usadas y sabremos si tienen la misma superficie. Otro de los procedimientos que podemos usar para medir una superficie consiste en la utilización de las dimensiones lineales de la figura por medio de la fórmula adecuada. Así, para calcular la superficie de una habitación rectangular, medimos su ancho y su largo y luego aplicamos la conocida fórmula del área del rectángulo. Multiplicar lado por lado. Ya tenemos una idea del concepto de equivalencia de superficie y del área como expresión de la medida de la superficie. Ahora vamos a explorar juntos el tema y a tratar de comprenderlo con ejemplos. Ahora les voy a contar una anécdota de un paisanito al que todos le huyen. Resulta que a este paisano le gustaba mucho leer. Bueno, un día le prestaron un libro que no me acuerdo muy bien cómo se llama. ¿Cómo se llama este libro? Así. ¿Así cómo? Como vos dijiste. ¿Cómo yo? Si yo no dije ningún título. ¿No dijiste cómo se llama este libro? ¿Sí? Así se llama. Ah, sí, ahora entiendo. Bueno, el libro se llama ¿Cómo se llama este libro? Bueno, en ese libro había muchos acertijos interesantes y cuestiones de pura lógica. Pero el paisano, además de divertirse,
sacó ideas para hacer un engaño. Un buen día se encontró con un extraño con bastante dinero que andaba por la zona y le contó que alguna de sus vacas, al menos una, tenía un solo estómago. El extraño trató de convencerlo de que eso era imposible. «Mi amigo, todas las vacas tienen 4 estómagos», le dijo. «¿Y usted cómo lo sabe? ¿Abrió todas las vacas?» «No, pero se sabe que esto es así», dijo el hombre. «Si no abrió todas las vacas, no lo puede asegurar. Yo estoy seguro de que una de mis vacas tiene un solo estómago, tanto como usted está seguro de que tienen 4. Y si no, pruébemelo», retrucó el paisanito. Entonces, el extraño se dio cuenta que para probar lo que decía, tenía que abrir a todas las vacas del mundo, cosa que evidentemente no podía hacer. Pero lo que sí podía probar era que todas las vacas del paisano tenían 4 estómagos. Eso era lo mismo que probar que era falso lo que decía el paisano, o sea, que algunas de sus vacas tenían un solo estómago. Ahora bien, para probar que era cierto que todas las vacas del paisano tenían 4 estómagos, tenía que abrir a todas las vacas y fijarse. En cambio, para probar que no era cierto, bastaba con encontrar una que no tuviera 4 estómagos. Y decidió probárselo al paisano, porque ya lo había cansado lo terco que era. «Abramos las vacas y miremos», dijo el extraño. «Pero para revisarle las achuras tenemos que matarlas, y si las mato, me quedo sin nada para comer», dijo el paisanito. «Te las compro». Así, el extraño le fue comprando vaca por vaca al precio que decía el paisano, que era el doble de lo que valían. Y todas las vacas del paisano tenían 4 estómagos. «¿Ha visto, amigo, que tenía razón?» El extraño se fue muy contento porque le había ganado al paisanito y lo había convencido de que estaba equivocado. El paisanito se quedó también muy contento porque había logrado vender sus vacas al doble de lo que valían. Esta historia me la contaron hace un tiempo y no puedo recordar el nombre del paisanito, pero lo que sí me acuerdo es que era un personaje muy conocido que se dedica a engañar a la gente. Tal vez alguno recuerde el nombre. Les propongo un juego para que sigamos aprendiendo sobre las equivalencias entre figuras. Un dominó con piezas triangulares. Para ser más precisos, triángulos equiláteros. Con ellos vamos a construir muchas figuras diferentes. ¿Y cuál se te ocurre? Vayamos por orden. Con una sola pieza tenemos nuestra figura base, un triángulo equilátero. Si tomamos 2, podemos formar un rombo que tiene el doble de superficie. Ahora, con 3, podemos construir un trapecio isósceles, cuya superficie es el triple de nuestro triángulo base. Muy bien. Para construir una figura que tenga el cuádruple de la superficie de la figura base, las posibilidades son más variadas y divertidas. Por ejemplo, un triángulo equilátero de lado doble que el triángulo base. Un paralelogramo y un hexágono cóncavo. Estas 3 figuras son equivalentes en superficie porque fueron construidas con el mismo número de piezas base. Si tomamos como unidad de área el triángulo base, las 3 figuras tienen área 4. Pero estas figuras, ¿tienen el mismo perímetro? Bueno, tomemos como unidad de longitud el lado del triángulo base. El triángulo equilátero del lado 2 tiene un perímetro de 3 por 2, que es igual a 6. El paralelogramo de lados 1, 2, 1, 2 también tiene perímetro 6. Y el hexágono cóncavo, perímetro 6, claro. A pesar de que tienen diferente forma,
El perímetro de las tres figuras es 6. Son equivalentes en área, pero no congruentes, porque no se pueden superponer sin recortarlas. Muy bien, puede llamar la atención que haya figuras con la misma área y diferente forma que tengan el mismo perímetro. Pero, ¿se puede afirmar que todas las figuras con la misma área tienen el mismo perímetro? Veamos. Construyamos figuras utilizando 5 triángulos base. Podemos formar un trapecio isósceles de base mayor 3, base menor 2 y 2 lados de longitud 1. Su área es 5 y su perímetro es 1 más 2 más 1 más 3, igual a 7. También podemos formar una figura cóncava como un heptágono de lados 1, 1, 1, 1, 1, 1 y 1, un total de 7. Nuevamente estas dos figuras, la cóncava y la convexa, son equivalentes en área y en perímetro. Pero entonces, ¿podemos afirmar que todas las figuras que tienen la misma área tienen el mismo perímetro? Hasta el momento vimos varios ejemplos en los que la respuesta es positiva. Pero para generalizar una afirmación necesitamos verificarla en todos los casos posibles. En cambio, para decidir que no es verdadera, alcanza con encontrar un ejemplo en el que no se cumpla. Eso se llama un contraejemplo. ¿Existe un contraejemplo? Veamos qué sucede al construir figuras formadas por 6 triángulos base, figuras por lo tanto de área 6. ¿Será nuestro contraejemplo? Estoy armando un paralelogramo de lados 1, 3, 1, 3. Tiene un área 6 y un perímetro 8. Ahora estoy construyendo un hexágono regular de área 6 y perímetro 6. ¿Se dan cuenta de que encontramos un contraejemplo? Entonces no necesitamos seguir probando con otras figuras. Acabamos de comprobar que dos figuras equivalentes en área no siempre tienen el mismo perímetro. Usando un triángulo equilátero como base, ya pudimos armar distintas figuras. Les propongo ahora un nuevo desafío. Un rompecabezas llamado tangrama triangular. Tenemos que lograr formar con estas 7 figuras un triángulo equilátero, que es un triángulo con los 3 lados iguales. Nuestras piezas son un triángulo base, un rombo equivalente a 2 triángulos base, un trapecio equivalente a 3 triángulos base, un triángulo equilátero equivalente a 4 triángulos base, un paralelogramo equivalente a 4 triángulos base, un trapecio equivalente a 5 triángulos base, un hexágono equivalente a 6 triángulos base. Lo logré, pero esta no es la única solución posible. Hay más de una solución. ¿Por qué no intentan armar un tangrama en cartón y buscar otras maneras de armar el mismo triángulo? ¿Pensaste alguna vez cómo se determina la superficie de un área irregular como un bosque, un lago o el cráter de un volcán? Un matemático llamado George Alexander Pick tuvo una idea para resolver este problema. Ahora escuchemos a un especialista que nos va a hablar sobre él y la fórmula que desarrolló. Yo solo de Pick sabía sobre su fórmula y sabía que se usaba en
en mediciones, por ejemplo, en forestación, cuando hay árboles plantados así en forma de grillas. Y lo usaba con mis alumnos en problemas. Yo trabajé mucho tiempo entrenando alumnos para las Olimpiadas de Matemática. Entonces de ahí conocí la fórmula de Pick. Pero eventualmente me la había olvidado. El otro día contándole a un amigo sobre Pick. Digo, pero no me acuerdo la fórmula. Y sin embargo me quedaban ciertas cosas que yo sabía de la fórmula. Por ejemplo, sabía que dependía de los puntos internos de la figura y dependía de los puntos que están sobre el borde. Y me acordaba también que había algún coeficiente, un medio en algún lado. Entonces, en base a eso, la fui deduciendo. O sea, con esa información, sabiendo que el área era cierta cantidad de puntos interiores a la figura multiplicadas por algún coeficiente, más o menos la cantidad de puntos del borde multiplicadas por otro coeficiente, y armando casos fui deduciendo cómo era la fórmula, ¿no? El tema, me acordaba que tanto la cantidad de puntos internos como la del borde aparecían elevados a la 1, a ninguna potencia especial, solamente estaban solos, ¿no? Y bueno, ese conocimiento, digamos, saber eso, me habilitó haciendo unos casos a poder finalmente deducir cómo era, ¿no? Una de las cosas buenas de la fórmula, y es lo que me permitió deducirlo rápidamente, es que solamente usa operaciones elementales, sumas y restas. Y bueno, productos por coeficientes, así, pero es muy simple la fórmula. Lo realmente simple de la fórmula que aprendimos es que para calcular este tipo de áreas solo se necesita saber contar, dividir por 2 y restar. Veamos la aplicación de la fórmula de Pick en varios casos de figuras dibujadas sobre una malla cuadriculada. En una malla, los lados son los segmentos determinados por 2 nudos consecutivos de la frontera que se encuentran sobre líneas verticales, horizontales y diagonales. Tomemos una figura que tiene sus vértices sobre los nudos de la malla y sin nudos interiores. En el caso de la figura, el área es 5, ya que tiene 12 nudos y los lados que forman el perímetro son 12. Es decir, que el área es el resultado de restarle al número de nudos la mitad del número de lados y luego 1. Tomemos ahora otra figura, pero con nudos interiores. El número total de nudos es 15 y el número total de lados es 12. Entonces, el área obtenida es 8. Veamos un nuevo caso, pero con una particularidad. Las figuras presentan agujeros. La fórmula que nos permite calcular un área como esta tiene una pequeña modificación a la que vimos. N y L ya los conocemos. Qué linda. Son los mismos parámetros anteriores. Lo nuevo es C, que representa el número de agujeros que tiene la figura. Para este ejemplo, N es igual a 42, L es igual a 26 y C es igual a 2. Entonces aplicamos la fórmula y el área resulta ser de... $30. Pensaron que no lo sabía, ¿eh? Gracias a la fórmula de Pick podemos calcular la superficie de casi todo. Cuando regresemos, es el turno de la ciudad de Corrientes. Estamos de regreso. Con lo que vimos hoy podemos calcular el área de una ciudad.
Tomemos, por ejemplo, a la ciudad de Corrientes. ¡Uy, miren! Los esteros de Liberá. ¡Un tapir! ¡Miren, un yacaré! Bueno, pero volvamos a lo nuestro. Lo que acabo de hacer es superponer a esa vista aérea la cuadrícula para aplicar la fórmula de Pick. Entonces procedemos a contar los lados y los nudos y aplicamos la fórmula. ¿Se la acuerdan? El área es el número de nodos menos la mitad del número de lados menos 1. Si vamos a la mínima expresión, la agrimensura es una ciencia que si lo vamos a reducir a lo mínimo va a medir segmentos y ángulos. De ahí lo podemos extrapolar a lo que quisiéramos. De pronto podemos hacer el relevamiento de una fachada de un edificio. También tenemos el auxilio de la fotogrametría, que es lo que se utiliza para realizar planos a escalas más chicas, es decir, de denominador más grande, que es decir, que en un plano tengo grandes extensiones de terreno. Eso se hace trabajando por fotos que se toman desde un avión. Para grandes dimensiones, lo que hoy nos aporta la tecnología, volvemos a la tecnología, es un sistema que se llama GPS, que nos permite a través de una antena recibir señales de satélites. Si nosotros recibimos señales en el mismo instante de 3 satélites, mejor de 4 satélites, podemos saber en qué punto de la Tierra nos encontramos. Si en lugar de tomar un punto solo podemos tomar 2 receptores, por decir algo, podemos tener esa distancia con una muy buena precisión sin importar demasiado qué separación hay entre ellas. Por ejemplo, yo puedo tener una distancia de 10 kilómetros con una precisión de algunos centímetros, cosa que hasta hace muy poco era prácticamente imposible. Se hacían sí, pero con métodos geodésicos. Y la ubicación en el globo terráqueo se hacía por observación de las estrellas. Muy bien, las equivalencias de figuras fueron las protagonistas del día de hoy. Determinamos equivalencias mediante la superposición de figuras y por el cálculo de áreas. También estudiamos la relación entre área y perímetro y descubrimos un contraejemplo. 2 figuras equivalentes en área no siempre tienen el mismo perímetro. Por último, conocimos a George Pick y utilizamos su fórmula para establecer relaciones de equivalencia entre figuras de formas sumamente irregulares. Otra vez pudimos ver cómo la geometría y la matemática nos ofrecen respuestas a temas cotidianos o de importancia profesional. Está en cada uno de nosotros poder aprovechar esta información en los momentos necesarios. Hasta la próxima.